Mientras la guerra en Gaza continúa, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha intensificado su agenda diplomática en Washington. En medio de tensiones regionales y presiones internacionales, Israel reafirma su compromiso: terminar el trabajo en Gaza. En Jerusalén y Washington, los ojos del mundo siguen cada movimiento. Netanyahu sostuvo una segunda reunión a puerta cerrada con el presidente Donald Trump, en la que discutieron temas cruciales: Gaza, Irán y un posible alto el fuego en los próximos días. Las negociaciones de paz en Doha avanzan, y se espera que un acuerdo pueda concertarse antes de que finalice la semana. Este incluirá la liberación de los rehenes israelíes que aún permanecen en manos de Hamás. En su discurso ante el Capitolio, Netanyahu fue contundente: aún tenemos que terminar el trabajo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes, desmantelar completamente las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Gaza debe tener un futuro distinto por nuestro bien y por el bien de todos. También destacó la reciente cooperación militar con Estados Unidos frente a amenazas vinculadas a Irán. Primero viene la fuerza, luego la paz. Cuando Israel y Estados Unidos actúan juntos, la región cambia por completo. Mientras los líderes definen estrategias, en el terreno, la crisis humanitaria sigue creciendo. La Fundación Humanitaria de Gaza, FGH, creada en febrero, ha distribuido más de 65 millones de comida a civiles afectados por la guerra. Esta fundación, financiada por Estados Unidos y respaldada lógicamente por Israel, busca llenar el vacío dejando otros esfuerzos internacionales fallidos, como el muelle flotante propuesto por Estados Unidos. La FGH surgió tras múltiples denuncias de que parte de la ayuda internacional había sido interceptada por Hamás para fines militares. Pero no todo ha sido fácil. La ONU expresó preocupación por incidentes que involucraron la muerte de civiles en zonas de distribución. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, investigaron uno de esos episodios, concluyendo que un civil murió accidentalmente en medio de una multitud desordenada, posiblemente infiltrada por agentes armados. El fin de semana, un grupo armado lanzó explosivos contra un centro de ayuda, hiriendo a 2 cooperantes estadounidenses. Las FDI respondieron de inmediato. A pesar de todo, la FGH sigue operando bajo estrictas medidas de seguridad, asegurando el acceso humanitario a miles de personas. Mientras la diplomacia se mueve en Washington y la ayuda avanza en Gaza, Israel no olvida que la guerra continúa, y desde el corazón del ejército, su líder máximo, lanza un mensaje claro al país, al Medio Oriente y al mundo. Desde la ceremonia de graduación de la Escuela de Seguridad Nacional, el jefe de Estado Mayor de las FDI expresó: ninguna visión puede triunfar sin seguridad nacional, y sin seguridad nacional no puede haber existencia, y mucho menos para una nación como la nuestra. Recordó que la capacidad de defensa de Israel es más que una necesidad física. Es la manifestación viva de los principios del sionismo. Y sobre la operación Carros de Gedeón, reveló: las FDI abrieron un corredor aéreo hacia Teherán y alcanzaron con precisión objetivos nucleares y misiles estratégicos, manteniendo la superioridad aérea. Luego, Estados Unidos complementó la operación con sus propias capacidades. Eso fortaleció la seguridad regional y reafirmó nuestra coordinación con Estados Unidos. Y aunque fue un éxito, el general dejó claro: ese éxito no desvió nuestra atención de Gaza. Allí se libra una de las guerras más difíciles en la historia de Israel. Nuestros soldados lucharon con valentía y sacrificio, con una misión clara: liberar a los secuestrados y derrotar al enemigo. También rindió homenaje a los caídos. Los soldados del batallón Netzat Yehudá, el primero ultraortodoxo, murieron defendiendo al país. Todos ellos son héroes de Israel. Su memoria vivirá por siempre. Finalmente, envió un llamado a los líderes. Estrategia no es una consigna vacía. Es trabajo duro que comienza desde abajo y sube. No basta con pensar en grande. La verdadera fuerza de Israel está en su unidad y determinación. Mientras Israel insiste en terminar su misión en Gaza, el liderazgo militar y civil parece unido en una causa común: proteger al país, liberar a los rehenes,
asegurar el futuro. Las decisiones que se toman esta semana, desde el Congreso hasta los campos de batalla, pueden definir no solo el destino de Israel, sino el equilibrio estratégico de todo el Medio Oriente. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esther 4:14. Shoo-be-doo-wah, 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 shoo-be-doo-wah. Anímate, anímate a seguir los pasos de Jesús, quien te ofrece una vida eterna y una nueva seguridad. Anímate en Jesús y Él te ayudará. Anímate en Jehová y Él fuerzas te dará. Anímate en Jehová y Él nunca te dejará. Shoo-be-doo-wah, 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 shoo-be-doo-wah. Si como Él ayudó al pueblo de Israel, así Él también lo hará si confías hoy en Él. Pues yo también lo hice y una nueva vida Él me dio. Anímate en Jesús y Él te ayudará. Anímate en Jehová y Él nunca te dejará. Anímate en Jehová y Él fuerzas te dará.